Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Este día es sábado 4 de julio. Le damos gracias a Dios que nos permite vivir un día más. Y bueno, vamos a continuar con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos entrando en el capítulo 9 del libro de Mateo y vamos a leer del versículo 1 hasta el 8. Le voy a dar lectura. El encabezado dice: Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Para los que son creyentes y para los que han tenido oportunidad de ver los milagros de Dios hasta el día de hoy, yo estoy seguro que hay muchas personas que puede que estén viendo este video, que estén de acuerdo conmigo con que hemos visto también milagros de cómo personas que ya no podían caminar se levantaron de una silla de ruedas. Personas a las que ya les habían dicho que no iban a poder levantarse nuevamente, y que obviamente les cuesta un poco después de tantos años de haber estado sentados en una silla de ruedas. Es muy importante que podamos comprender, como lo dije el día de ayer con el tema de los endemoniados, que la autoridad de Jesús sigue teniendo y ejerciendo un poder en la vida de todos aquellos que le siguen. Es muy importante que podamos creer y comprender esto. Todo lo que nuestro Señor Jesús hizo en el pasado es algo que se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Porque la palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo de mañana, el de siempre. O sea, el Dios nunca cambia, siempre es el mismo. Entonces, en esta historia vemos cómo le trajeron un paralítico y lo trajeron con todo y la cama. Y cuando él vio la fe, porque obviamente cuando el Señor ve que una persona enferma viene a él teniendo una enfermedad que muchas veces el doctor te ha dicho que es incurable, obviamente cuando el Señor ve la fe de las personas, Él se asombra. Pero estamos hablando que se asombra hasta nuestros tiempos, porque a pesar de que ya no está el Señor Jesús físicamente con nosotros, Él dejó a su Espíritu Santo a nuestro lado. Él lo dejó para que viva dentro de nosotros como sus hijos. En el momento en que tú aceptas a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Y obviamente hay cosas que tú tienes que hacer y permanecer en Él para que tú puedas empezar a cultivar esa relación con el Señor y para que tú puedas ser salvo. Pero cuando tú clamas y tú crees en ese momento por el oír y por el creer, así está escrito en la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Entonces es muy importante que nosotros podamos creer que esto que leemos no son cuentos de hadas. Y no estamos hablando tampoco de magia ni nada por el estilo. Estamos hablando del poder de Dios. Y estamos hablando del poder de un Dios que es vivo hasta nuestros tiempos. Y que estas señales siguen andando sobre aquellos hombres que creen en Jesús, sobre aquellos hombres que se capacitan, que oran, que ayunan, que son fieles al Señor. Él se sigue manifestando. Entonces, cuando los discípulos vieron que Él le dijo: tus pecados te son perdonados al paralítico, ellos inmediatamente empezaron a decir que le estaba blasfemando, porque dijeron: ¿este se cree Dios o qué le pasa?
¿Cómo viene a decirle un paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿Qué se cree? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero hemos logrado comprender que Jesús es el mismo Dios. Y por eso Él tenía la autoridad en ese momento de decirle, tus pecados te son perdonados. Pero al ver Él los malos pensamientos en su corazón, les dijo, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decir que los pecados le son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Porque decir con la boca, tus pecados te son perdonados, es muy fácil. Lo podía hacer un sacerdote, lo podía hacer cualquier persona. Tus pecados te son perdonados. Pero a ver, ¿quién iba a decir, levántate y anda? O sea, la autoridad tiene más poder en decir, levántate y anda. Porque estás cumpliendo un milagro en ese momento. A decir solamente, tus pecados te son perdonados. Como hoy podemos escuchar que lo diga un sacerdote, por ejemplo. Sí, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es muy fácil. Pero Él les hizo ver qué es más fácil. ¿Decir esto o decir levántate y anda? Y les dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo, levántate y anda. Porque obviamente, ¿qué es más importante para el ser humano? Que los pecados no sean perdonados. Eso es lo más importante para el ser humano. Porque ¿de qué me sirve a mí ser sano de una enfermedad y recuperarme de una enfermedad si yo sigo siendo pecador y al fin y al cabo mi destino va a ser ir al infierno? ¿No es acaso mejor que aunque yo esté enfermo el Señor venga y me limpie y me lave de mi maldad y mis pecados, pero que me dé esa oportunidad de ser parte del reino de los cielos? Eso es lo mejor que nosotros podemos desear, y a eso se refiere esta enseñanza. Dios les bendiga, les animo a que crean en esta palabra, les animo a esas personas enfermas que se armen de valor, de mucha fe, y que crean que el Señor aún tiene el poder de levantar a un paralítico, de sanar a un sordomudo, de darle la vista a un ciego. Él tiene el poder, porque Él es Dios, y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios les bendiga.